Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Nuestro segundo programa de Trabajadores y Empresarios aquí en Radio Caput. No podemos dejar de señalar, pese a que se dio hace unos días, lo que tuvo que ver con la cadena nacional del presidente Javier Milei. La verdad que Milei allí hizo, al final del programa vamos a tener una columna sobre este tema, agudizando ciertas manías y ciertas actitudes de nepotismo que tiene el presidente. Pero la verdad que allí dijo, se atrevió a volver a retar, digamos así, a la Cámara de Diputados, al Congreso en general, y inclusive dijo que también instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, al que dijo ayer que era el mejor ministro de Economía del planeta, después de anunciar el 1,9 de inflación en el mes de julio. 1,9 que supera el mes anterior. Y así vamos, ¿no? Superando todo. Y dijo que advirtió a los diputados y a los senadores: no hay ninguna posibilidad de que yo permita que suceda, por eso voy a prohibir formalmente que el Tesoro utilice fondos del Banco Central para financiar el gasto primario. Por supuesto que su discusión y sus palabras estuvieron tendientes a establecer algo que es ineludible, que tiene que ver con el equilibrio y el superávit fiscal, como si todos los países del mundo poderosos tuvieran déficit fiscal y aún así no fueran poderosos y no fueran, no sé, Estados Unidos tiene déficit fiscal. ¿Por qué? Porque construye escuelas, porque paga bien a la gente, porque crece, porque es una potencia, no sé, esta locura del equilibrio fiscal con bajos salarios, con achicamiento del Estado. Bueno, entonces, pero la novedad fue que el Tesoro no puede utilizar fondos del Banco Central para financiar el gasto primario y que sancionará cualquier proyecto de diputados y de senadores que tengan que ver con irse de esta norma. Esto es absolutamente anticonstitucional, no tiene nada que ver con nada. El Congreso de la Nación, y tiene que ver con una actitud de Milei de pasar por arriba de las instituciones, del Congreso en este caso, que es su enemigo después de haberle votado en contra un montón de proyectos la semana pasada, el 12-0, donde, claro, no era lo mismo el Milei de hace un año y medio con cierta actitud, con una actitud absolutamente congraciante con el presidente, sino con un año y medio después un año y más de un año después con la agudización del sueldo de los jubilados sin ni siquiera recibir un 7% que había votado el Congreso como aumento salarial, toda una serie de cosas, sin actitudes, sin aumento de salarios, sin homologación de cualquier paritaria salarial que le otorga
por ejemplo, el 1% de inflación a la Cámara a los empleados de comercio, y esto es así, el gobierno no homologa aumentos de más del 1%. La inflación fue del 1,9%. ¿De qué estamos hablando? Es decir, siempre los salarios, pero otra parte del discurso mesiánico del presidente dijo que los salarios le ganaron a la inflación, lo dijo por cadena nacional. Y ahora comen más que antes. Los argentinos, escúchenme, escuchen esto, tenés que ser, los argentinos, los salarios le ganan a la inflación y ahora la gente come más que antes. Es decir, bueno, no sé, una cosa de locos. Mientras tanto, CAME, que no es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que no es precisamente una confederación demasiado arriesgada respecto al gobierno, es bastante moderada, sin embargo reflejaron lo que tiene que ver con datos de la caída interanual de la actividad de las ventas minoristas en la industria. ¿Por qué? Y en las pymes. Porque tampoco Milei mencionó nada, como nunca menciona, ni siquiera en esta cadena nacional. Estaba bastante enojado por la rebeldía, entre comillas, de los diputados y los senadores, y ni siquiera mencionó la producción y el empleo, la producción y el trabajo. Ese tema está fuera, no tiene que haber industria, no importa. Importan las importaciones y lo demás no importa, que se mueran todos. La venta minorista, sin embargo, en CAME, en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, bajaron el 2% interanual. La economía de los comercios, el 57,9%, indicó en esta encuesta que hizo CAME que se mantiene igual respecto al año anterior, pero el 30%, 2,5% más que el mes anterior, dijeron los empresarios que la situación empeoró. También, en este caso, al hablar de lo que tiene que ver de rubro por rubro de los sectores industriales, dijo que de 7 sectores relevados, solo 3 registraron variaciones interanuales positivas, solo 3. La perfumería encabezó el crecimiento con 1,8, seguido por farmacia 0,9 y alimentos y bebidas 0,4. En sentido contrario, 4 rubros presentaron caídas: el bazar, decoración, textiles para el hogar en una situación dramática de la industria textil, y los muebles mostró la mayor retracción con un 6,7, seguido por textil e indumentaria 5,1 en caída, y calzado y marroquinería 2,5, y ferretería, materiales eléctricos de la construcción, otra industria que está en declive total, el menos 1,9%. Estas son las encuestas relevadas y, por supuesto, el tema de los sueldos, donde decimos que en sueldos y sueldos según el IPA y despidos, según el CIPA, 183.000 personas menos han perdido la fuente de trabajo. La realidad de las industrias y de las pymes, la industria está de más, dijeron economistas de la Argentina. La industria está de más. Bajó un 10% sin indicio de mejorar, y el 70% está en estado crítico. Hay suspensiones de producción, despidos y empleos en riesgo. ¿Esto por qué lo digo? Porque a raíz del capítulo y de esta obsesión de Milei contra el Congreso, pero a su vez de su seguridad de que los sueldos le ganaron la inflación y todas estas definiciones que no conducen a nada y que son mentiras realmente, vamos a tener en este momento un entrevistado que tiene que ver con el tema de la industria. Pero ya volvemos en Trabajadores y Empresarios. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Osfatum.
Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.offatun.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Decíamos que la inflación de julio fue del 1,9%. Y se acumuló un 36,6% en el último año. Pero hubo un súper aumento de las tasas de interés y ayer dieron económicamente se dio a conocer una cifra realmente alarmante, que es para el aumento de los bancos, el aumento a los bancos, para que haya más pesos y el dólar siga pinchado y de esa manera, según el gobierno, no suba la inflación. Le dieron tasas de interés a los bancos, escuche, no a la gente, a nosotros, si queremos hacer un plazo fijo, el 40, 42, 40, a los bancos les dieron una tasa de interés del 60%, así que súper tasas de interés que hicieron que los bancos se volcaran a los pesos íntegramente y no al dólar. Pero recién estábamos hablando de lo que tiene que ver un poco, queremos que nos explique lo que es la realidad empresaria e industrial, y tenemos en línea a Marcelo Fernández, el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina. ¿Cómo te va, Marcelo? Luis Lauge te habla para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal, Luis? Un saludo a todos los oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Estás bastante canchero, si se quiere, con este tema, porque están con un stream. Ustedes tienen un streaming en Empresarios TV y conduciendo vos un programa que se llama Inteligencia empresarial. Inteligencia la tenía, lo que pasa es que me niego a la inteligencia artificial, entonces no me sale. Inteligencia empresarial. A mí es al revés. A mí en el programa muchas veces me sale de inteligencia artificial. Claro. Es la palabra que estamos. Sí, la verdad que estoy muy contento, Luis, gracias por el chivo, pero más que nada porque, Radio Perfil, que no nos olvidemos que es un multimedio, vos sabés que Radio Perfil tiene un periódico, tiene radio, tiene canales de streaming, canales de televisión, tiene Caras, tiene también varias revistas más, ¿no? O sea, sí. Es un multimedio reconocido, confío también y hemos hecho un acuerdo para que yo los martes de 7 a 8 esté conduciendo este programa, que justamente trata de tocar los temas netamente empresarios, porque... Sí, lo vi, está muy bueno. ¿Sabes qué pasa? Que estamos un poco cansados. En realidad eso marcan los medios, ¿no? Permanentemente se habla de economía o de política o de cualquier otra situación, y nosotros de la diaria no habla nadie, o sea, de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que vos hablabas recién, de las tasas de interés. Entonces, se discute hoy, el cierre de listas, se discute si el dólar subió o bajó, que no te niego que obviamente al empresario en la diaria le importa, pero ya es una discusión que ya está agotada para nosotros, porque ya sabemos cómo es esto en la Argentina, de los vaivenes, pero lo que no está agotado es qué nos pasa, qué sentimos, cómo mejoramos nuestra producción, cómo mejoramos la presencia de productos argentinos en el mercado interno, cómo mejoramos la relación laboral, con nuestros trabajadores, justamente un programa que vos tenés a los dos sectores, ver si nos podemos a discutir entre nosotros, porque, nos mandan mensajes por la televisión o por los distintos medios para que, en vez de que la dirigencia esté sentada, el gobierno o los funcionarios o diferentes actores hablan de la relación laboral cuando tenemos los convenios colectivos de trabajo para ponernos de acuerdo en cómo mejorar la situación de los sectores, ¿no? Bueno, pero sin duda. Ese es el sentido de lo que estamos haciendo. Una sola referencia para que lo escuche la gente también, Radio Perfil es a AM 1990. 1190. 1190, lo que era la vieja Radio América.
Exactamente, el grupo diario. Perfil hoy. Bueno, acá te estamos... Y si no por streaming, por Empresarios TV, los martes de 7 a 8, o lo que quieran ver, ya están todos los programas subidos, así que te agradezco, Luis. No, además lo escuché y bueno, nosotros en radiocaput.com vamos a reflejar, por supuesto, todos los jueves de 14 a 15 lo que tiene que ver con esa realidad de los trabajadores y los empresarios. Me da pie lo que vos decís, porque ayer escuché varios comentaristas con el tema del dólar. No te voy a hacer hablar del dólar, espera, quiero temas de la industria. Pero, pero a lo que apunto es bajar los temas a la gente, porque ayer, por ejemplo, subieron las tasas de interés, nadie entiende nada, y los economistas empiezan a hablar y hablar, y nadie entiende por qué pasan estas cosas. Además hay una cosa, un recordatorio que enseguida vi y que me motivó a llamarte, porque ustedes dentro de 2 días, el 16, ahora el sábado, se cumple el Día del Empresario Nacional, y esto es una fecha muy cara porque tiene que ver con la creación de la Confederación General Económica en 1953, ¿no? Sí, bueno, justamente parece mentira, Luis, sos el que me acaba de llamar y me tenés sentado en lo que era la oficina de Helvar. Mirá, en este momento, exactamente. Uno de sus presidentes más prominentes fue José Bergelbar, que fue ministro de Economía de Perón en el 73, claro. Fue el creador de la CGE, esto hay que decirlo, como vos muy bien decís, sí. Hace ya 72 años, a partir del sábado, y como fue el 16 de agosto del 53, cuando fui diputado nacional, tomé esa fecha y como se decía que era el Día del Empresario Nacional, pero nunca había quedado plasmado como ley, como realmente algo que hay que reconocer, digamos, porque no hay más remedio, sino que era algo voluntarioso, decir, es el Día del Empresario Nacional, pero no era ley. Bueno, presenté el anteproyecto, se demoró unos años, después lo tomó el diputado Carlos Heller, y después también el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, y después pasó al Senado y se convirtió en ley. Lo que hay que decir es que fue por unanimidad, o sea que todos los partidos políticos acompañaron esto, con lo cual el 16 de agosto es el Día del Empresario Nacional, como vos decís, que es este sábado. Ahora, decime una cosa, el empresario nacional está bastante abandonado o está bastante puesto en jaque por el propio Milei a partir de las importaciones que realizan, y yo lo que quiero es me des un pequeño panorama en el sentido de cuál es la realidad de estas pymes hoy, porque yo estoy tratando de dar datos de la retracción total de la industria, de la cantidad de despidos, dame algunos datos y explícame un poco qué pasa con la industria nacional hoy, que escuché un vocero ayer que decía la industria nacional no existe. Bueno, a mí me mortifica esto. Bueno, estás hablando con un industrial, así que si querés me hago la araquiri acá con todos los oyentes. Bueno, no porque los necesitamos. ¿No? Sí. Luis, a ver, el tema es el siguiente. Primero, yo estoy justamente, y no quiero hacer la autorreferencia, pero ese es el sentido del programa. Nosotros primero tenemos que hacer una mea culpa a los empresarios nacionales, pymes y grandes, y también que los trabajadores tenemos que hacerla juntos, que nos equivocamos en los momentos de mayor esplendor, que teníamos muchas cosas que nos iba bien, que realmente teníamos laburo, que teníamos un mercado interno funcionando, que teníamos medidas que nos acompañaban. Bueno, en fin, ese momento era de justamente crear las leyes y las condiciones para que esto fuera continuo. Es decir, que si Luis Lauge quería venir a cambiar algo de lo que habíamos logrado, tenía que ir por el Congreso y tenía que pagar el costo político. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, claro, vos me decís, ¿qué, Marcelo? ¿Qué me estás diciendo? Los 14 puntos de Helvar. Si vos agarrás cualquiera de los 14 puntos de aquel momento, por ejemplo, la Ley de Defensa de la Producción y el Trabajo Nacional, mirá lo que estoy diciendo, Ley de Defensa de la Producción y el Trabajo Nacional. Nosotros cuando estuvimos en el gobierno, y yo te digo, yo lo impulsé como diputado, traté de convencer a mi bloque y a muchos empresarios, que era el momento, y te estoy hablando del 2008, imagínate que después subió 7 años más de gobierno, digamos, después de Néstor, de Cristina Kirchner. Y no lo hicimos. Entonces vos me decís, y Marcelo, ¿y qué tiene que ver? Y sí, pucha, porque si vos leés la ley, por ejemplo, en lo que hacías referencia, dice que el comercio exterior debe ser administrado y que debe haber representantes de los trabajadores y de los empresarios. Sí. Entonces, si vos tenés el comercio exterior administrado y vos tenés, por ley, un comité de empresarios y trabajadores, ni en Pepe facilitas importaciones como está ocurriendo hoy. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, primera mea culpa que hay que hacer. No supimos en los momentos
¿viste? Que íbamos primero en el campeonato de salir campeones. Dijimos, vamos primero, que hagamos primero de por vida. Bueno, ahora en la última fecha nos metieron este gobierno, que piensa de otra manera, diferente. Segundo tema, cuando tuvimos medidas y protecciones, en vez de hacer más producción y productividad, subimos los precios. Generamos inflación, ¿viste? Generamos mucha incertidumbre en el mercado interno. Bueno, hicimos operaciones en dólares, o sea, por ahí que no hacían falta, se gastó mucho dólar. Obviamente los viajes al exterior, porque eso de que estábamos cerrados es todo mentira, porque nunca estuvimos cerrados, jamás. Esa estupidez que se dice hoy en día. Me encantaría debatir con el que habla que estuvimos todos cerrados. Mirá, Luis, yo tengo competidores en lo que fabrico que tienen el mismo quit de la década del 90. Si hubiéramos estado cerrados, como dicen, 12 años, estas presas hubieran no existido más. Fueron importadores toda la vida, con sus más y sus menos, pero fueron importadores toda la vida. Entonces nunca estuvimos cerrados. Muy bien. Entonces cuando vos tenés esto, que tenés precios altos, al haber cambiado el gobierno, ¿qué vino? No tener leyes que te hubieran defendido, dijo, mira, los precios internos están caros, yo quiero bajar la inflación. ¿Qué hizo? Facilitó importaciones, quitó controles, quitó medidas, quitó protecciones, quitó aranceles, en fin, facilitó, la aduana está más permisiva. Entonces, ¿qué pasó? Claro, vos tuviste una gran avalancha de importaciones porque vos tenías productos nacionales y alguno va a decir, sí, pero estuvimos aprovechando eso, precios muy caros, carísimos. Por eso teníamos la inflación que teníamos y todos los meses le poníamos el porcentaje de la inflación y dale que va. Sí. Entonces vino un gobierno que piensa diferente y facilitó importaciones. Entonces llegamos al momento de hoy, a tu pregunta. ¿Cómo estamos? Y justamente teniendo que competir ahora con productos mucho más baratos, con costos más altos, porque el gobierno, y esto también lo queremos discutir, y lo tenemos que pensar, si el gobierno festeja el 1,9, claro, si yo comparo el 1,9 con el 25, o con el 12 o con el 15, ¿cómo nos vas a festejar el 1,9 de inflación? Ahora, si vos lo haces interanual, tuvimos un 36, pero que ningún industrial, te diría casi seguro, pudo pasar a los precios. ¿Qué quiere decir? Que se la tuvo que perder de su rentabilidad o del precio ese alto que tenía. Y ni hablar, más atrás era del 47 interanual, tuvimos el 60 interanual, claro, como defiende la inflación, va bajando. Este dato, pero nosotros, este 1,9, aunque sea muy exiguo, no lo podés poner en los precios. ¿Sabes por qué, Luis? Primero, por dos motivos especiales. Porque hay facilitación de importaciones, tenés competencia, y aparte porque no tenés demanda. Entonces, esto es lo que queremos decir las autoridades, y lo decimos de buena leche, para poder conversar. ¿Hasta cuándo vamos a soportar aumento en todo lo que es la actividad nuestra y no la podemos trasladar a los precios? Está bien. Además, el impulso, lo que pasa es que yo noto, la verdad, no es una chicana, en el gobierno nacional, que no hay un impulso o que no tiene en cuenta ni el trabajo, ni los proyectos, ni la industria. No le da importancia, le da el tema, le da solamente importancia al tema financiero, me parece, al manejo del dólar, ¿o no? Más que al tema financiero, al tema económico. O sea, sí. Hoy al gobierno le interesa la economía en el sentido de la baja de la inflación, el superávit fiscal y mirar a la divisa de reojo para que no se le escape. Son los tres ejes que tiene el gobierno nacional que, a ver, humildemente uno puede compartir, ¿no es cierto?, tener esos ejes de tu política económica para no tener inflación, para que no se te escape la divisa y te genere una corrida, interna de precios, y para tener un superávit fiscal, cosa que el gobierno pueda tener tranquilidad y no tenga que subir impuestos porque no le alcanza la plata. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, no puede ser el único objetivo, porque vos con todo eso, lo que está demostrando el gobierno, que para estos tres ejes es muy importante no tener actividad, es decir, que esté muy retraída, que no haya consumo, que no haya mercado interno funcionando, que el salario no sea alto para que justamente la gente no vaya, gaste y ese gasto provoque que haya demanda y esta demanda provoque suba de precios. ¿Sabés cómo se resuelve eso? Justamente estoy en el lugar indicado, como hizo don José, se sentó y hubo acuerdo de precios y salarios. El gobierno no le gusta eso, no cree en el acuerdo, pero es un error, porque todo el mundo partió, mirá, agarrá cualquier país del mundo que aunque haya abrazado el liberalismo,
ellos partieron de un acuerdo de sentarse y decir, bueno, muchachos, esto es lo que vale, esto es lo que sale y vamos para adelante, de acá partimos. Y eso es lo que habría que hacer ahora, o sea, tratar de tener un acuerdo donde estemos todos conformes, donde sea un piso de partida, y que bueno, que después nos tiemble el pulso en aumentar el precio alegremente de la indumentaria, del calzado, de los alimentos, de los anteojos, de la marroquinería, del juguete, del plástico, el papel, del gráfico, que nos tiemble el pulso, porque no vamos a poder hacerlo alegremente porque arruinamos a toda la sociedad. Pero no se está dando eso. Entonces, ¿qué pasa? Viene alguien que se sienta y dice, bueno, a mí me parece que, y lo vi en un programa anoche, a Federico Sturzenegger, el cual sé que no es mala persona, lo conozco, he compartido muchas charlas con él, y él piensa de esa manera. Él cree que vos, Luis, ahora podés sentarte en la computadora cuando cortes conmigo y comprar una plataforma en China, un calzado porque es más barato que acá, o un televisor, o lo que fuera, y te lo traigas en la puerta de tu casa. Ahora yo me pregunto. Decime una cosa, Marcelo, la manifestación ideológica de Javier Milei respecto de la fuerza, respecto de las importaciones, respecto de digamos, él es un topo para destruir el Estado, de la falta de participación del Estado como árbitro de situaciones, y todo eso no ha generado que las propias empresas grandes que tienen libertad para hacer lo que quiera, no solamente hacen lo que quieren, y creo que pasó como el mercado, él defiende al mercado, pero el dólar sube y el mercado hace lo que quiere. Digamos, no termina todo eso perjudicándolo a la propia política, porque al final le regaló todo, Macri dijo, yo me quedé corto, le regaló todo al mercado y finalmente ahora no lo puede manejar. Pero con una cosa peor, hay empresas multinacionales como Carrefour que están hablando de irse del país precisamente por los impuestos, porque no hay demanda, porque no hay consumo, porque los variantes de la economía se le fueron de las manos. ¿Cómo lo ves? A ver, abarcaste muchos temas, necesitaríamos tres programas, pero me quedo con el final. Voy a tratar de resumirte, porque, a ver, el pensamiento de quien conduce el país y de su equipo es claro, y ya lo dijeron 1000 veces. Vos fíjate lo que dijo la sociedad rural. Y yo el otro día me di el lujo, Luis, de hacer de entrevistador, yo como entrevistador, de Maximiliano Montenegro, de Maxi Montenegro. Sí. Maxi Montenegro nunca dio una entrevista, nunca. Puede dar charlas, todo, pero nunca dio una entrevista como invitado. Bueno, lo tuve en mi programa. El periodista. Y él dijo algo muy clave, y invito en YouTube, para que lo vean en Cejera TV, el programa entero está ahí. Dijo cosas que realmente tendríamos que tomar en cuenta los empresarios, los trabajadores, la sociedad, porque no te olvides que él lo tuvo muchas veces invitado a Milei como economista en su programa, y ha debatido y le ha dado mucho lugar. Y él es economista, periodista pero economista, y dejó títulos muy importantes para resumir lo que vos decías. Digo que Milei, cuando fue a la sociedad rural, que estuvo con los 4 presidentes de la mesa de enlace y su hermana Karina, le dijo muy claro que él no se va a meter no va a hacer política para los sectores, que los sectores se las tienen que arreglar solos. Entonces, a ver, vos, Luis, yo no voy a hacer juicio de valor, porque estoy tratando de hacer una campaña que la gente piense, debata, discuta, porque tal vez es el país que queremos. Luis, a ver, vos y yo por ahí no lo queremos, pero la gran mayoría quiere ese país. Bueno, que lo digan, que lo manifiesten y que lo acompañen. Ahora tienen el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y el 26 de octubre tienen una elección nacional y después para adelante. Entonces, porque, ¿sabes qué pasa, Luis? Es un gran defecto nuestro como sociedad no discutir qué país queremos. ¿Me explico? Sí. Porque viene y te cambian las reglas de juego como quieren, cuando quieren y como quieren. Así. Entonces, yo creo que es muy claro el presidente lo que dice. Lo dice Federico Sturzenegger, lo muestra el ministro Caputo, y yo creo que eso es lo que tenemos que discutir, y yo también lo tengo que ver como industrial, lo tengo que mirar. Yo quiero eso, es lo que yo, digamos, aspiro, que bueno, que no haya política sectorial, que yo me tenga que discutir con Luis Lauge, que confecciona, y Luis Lauge me dice, no, vos tenés caro los cierres, y yo digo, Luis, pero escuchame, me aumentaron los precios, bueno, lo voy a traer importado. Que el comerciante diga, no, en vez de un comercio me pongo una distribuidora de artículos que traigo importados, los traigo vía las plataformas, lo pongo acá en el garaje de mi casa, no pago impuestos y de acá vendo.
Bueno, a ver, hubo 300.000 operaciones por e-commerce, por este famoso plataformas que vos comprás y te viene a tu casa. Vuelvo a reiterarte, 300.000 compras, ¿está bien? Hubo 70.000 visas de argentinos a China en los primeros 4 meses del año. Dicho por la Embajada China, no por Marcelo Fernández. No. Entonces, a ver, y no fueron al Caribe, porque no hay Caribe. Para que sepan los oyentes, en China no hay Caribe. Porque por ahí creen que fueron a la playa o fueron de turismo. O fueron a hacer turismo en la montaña. Fueron netamente, ¿a qué? A desarrollar producto, a comprar, a ver qué... Porque el argentino es así. Entonces, esto es lo que nosotros decimos y queremos advertir, inclusive si el gobierno nos quiere escuchar, porque por ahí, si nos quiere escuchar, le estamos haciendo de buena fe, le estamos diciendo, miren, nos parece que esto así, en esta cuestión, se puede mejorar o no va. Pero hasta ahora no los escuchó. No, porque, a ver, pero Luis, el argentino, yo cuando voy a un lugar, tengo que saber, y lo hago por característica, cuando voy a una cámara, voy a una empresa, voy a una... Tengo que saber cómo es el que piensa. Yo tengo que saber cómo sos vos, Luis. Yo no puedo, ignorar, me importa un pito tu personalidad y yo hago lo que te digo y hago lo que quiero. Yo tengo que evaluar. El argentino es viajante turístico, cuando se le da la posibilidad, y es importador, es comprador de cualquier cosa en el exterior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si vos te permitís al argentino alegremente viajar e importar porque es más barato, te van a pelar de dólares. A ver, te van a pelar de dólares. O sea, va a ser más importante el gasto que tus exportaciones. Ya pasó. Marcelo, nos ha quedado muy claro todo el panorama, este panorama industrial que queríamos recabar y que queríamos en lo que va a ser el Día del Empresario Argentino y la postura de ustedes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina a trabajadores y empresarios. Yo te agradezco mucho la participación en el programa. No, a vos, por favor, y a las órdenes, Luis, cuando vos lo dispongas. Gracias. Vamos. Marcelo Fernández, presidente de Segera, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a Tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos.
Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Antes veníamos diciendo lo que fue la tanda de rechazos a los proyectos y a lo que fue, esta vez ahora se ve con amplia dimensión lo que fue la aprobación de la ley Bases. La ley Bases tenía 600 decretos, después se lo bajaron a 300 y en realidad fue demoledor, porque derogaron trayectos que abarcaron desde libertad de expresión, de libertad económica, autonomía de organismos que hoy están padeciendo como el CONICET, un montón de cosas, pero ahora lo que tuvo que ver con ya le digo, cierta esa no llamar, yo no lo quiero llamar entrega, bueno, medio entrega, ¿no?, del Congreso. Siempre la Unión por la Patria se mantuvo, la verdad que en una postura muy firme, pero el resto, la oposición, el radicalismo, el Encuentro Federal de Pichetto y todo eso, dieron un pie muy, muy, muy lamentable a que todo esto ocurriera. Pero ahora, y claro, un año después, claro, estamos en la lona. Entonces, hubo rechazo a decretos en una maratónica sesión el miércoles. Se rechazaron 6 decretos. El DNU, por ejemplo, 461, que propone disolver Vialidad Nacional. El DNU que plantea la reestructurar el INTI y el INTA. Lo que tuvo que ver con disolver el Instituto Nacional de Teatro. El DNU que limita el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. Esto parecía que era propiedad solamente de las madres de Plaza de Mayo. No, señores. El Instituto de los datos genéticos significa la desaparición o la posible la determinación de la identidad de la gente. No tiene una ideología solamente, son cosas elementales. Para mí solamente existe el dólar y el superávit fiscal, aunque sea a costa de que los jubilados, y eternamente, que los jubilados nunca tengan un aumento salarial. Esa es la única política, parece ser, de el presidente de la Nación. Y también, no sé si estamos llamando ahora, y lo que tiene que ver con el DNU, que desregula la marina mercante. En la desregulación de la marina mercante estaba escondida ahí, con la excusa de la marina mercante, estaba escondida lo que tuvo que ver con el derecho a huelga. Miren cómo fue el procedimiento. Metieron la marina mercante y en realidad ahí declararon a todos los servicios esencial, a cualquier actividad. Es decir, tanto los docentes como como las guardias médicas, como todo, son servicios esenciales, entonces no pueden parar. Cuando en realidad, cuando hay un paro docente, cuando hay un paro sanitario, cuando hay un paro, las actividades mínimas, las guardias mínimas se cumplen. En un hospital hay la sanidad realiza un paro, pero no deja a los enfermos en la calle. Los enfermeros atienden igual y los médicos atienden igual porque hay guardias mínimas, pero se cumple con el derecho a huelga. En toda esa historia, a partir de la marina mercante, que es muy importante, ya vamos a ver por qué, se dejaba de lado lo que fue el derecho a huelga. Entonces, con el derecho a huelga se pasó se metió ahí todo eso y se dio. Pero ahora se desreguló la marina mercante y por ende también está desregulado, digamos así, el servicio esencial y se puede gozar de los derechos del derecho a huelga. Entonces, estas fueron un poco las respuestas. Además, lo que tuvo que ver con los jubilados, lo que tuvo que ver con el aumento del 7% de los jubilados que se había aprobado en su momento,
y la discapacidad, que fue una eterna discusión acá y que yo creo que le generó un costo político enorme a Milei, a pesar de su mesianismo, ¿no? De pensar que no perjudica a nadie, ¿no? Todo eso finalmente terminó dando una vuelta de tuerca a partir de que esas actividades se convirtieron ahora, a partir de la votación en el Senado, se pueden convertir en ley. Claro que está el derecho a veto, que hay dos aspectos. Uno es el derecho a veto con la emergencia pediátrica, con lo que tiene que ver con como decíamos, con la actividad, la desregulación y el funcionamiento del CONICET y de los organismos de la ciencia y técnica. Todo eso tiene que pasar al Senado. Y ahora eso tendrá un aspecto que tiene que ver con, todavía no es una batalla ganada completamente por la oposición. Se tendrá que conseguir los 2/3 en la Cámara de Diputados para que el veto de Milei no tenga efecto. 2/3 de los presentes. ¿Se conseguirá? Es muy posible que se consiga, pero hay que mantener una actitud muy seria, y se verá qué se hace en el Congreso de la Nación. Y después también ahora va a haber otros vetos que tienen que ver con la última actividad que decíamos del CONICET y otra tanda de proyectos que se rechazaron en el Congreso, y que tendrá que ver con ver qué pasa con esas leyes ahora en el Senado. A pesar de eso, precisamente eso fue el motivo de la cadena nacional, porque además, y esto quiero hacerlo en el comentario final del programa, tiene que ver con que el presidente dijo: esto no me va a ocurrir, yo no voy a volver como en la vieja política, como si él no fuera parte de la política, y de acá le digo al Congreso que me van a tener que sacar con los pies para adelante. ¿Qué significa sacar con los pies para adelante? Que Milei va a dejar de ser presidente porque aprueben esto. Él tendría que haber conseguido el apoyo, tendría que haber tenido un diálogo sobre todo con sectores que son oposición, como Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, los propios radicales, que terminaron votando rechazando lo que tiene que ver con su obsesión contra no dar un aumento a los jubilados, y eso lo tendría que haber conseguido con el diálogo, no con esto. Bueno, el tema de la mañana marcante lo vamos a hablar, me parece que más adelante. Volvemos en un minutito. La espera me agotó, no sé nada de vos. Dejaste tanto en mí, en llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me busqué. Mi ego va a estallar
quedará, otro crimen quedará sin resolver. Parece que Martín Loza también opina como yo, ¿eh? Qué grande. Gustavo Cerati hace 3 días hubiese cumplido 66 años. En el 2015, ahora se cumple un aniversario del año 2015 que falleció. Dentro de pocos días, justo agosto, en agosto nefasto, y hace 3 días hubiese cumplido 66 años. Gustavo Cerati como solista y Gustavo Cerati con Soda Stereo, un grande de verdad. Bueno, y no nos quedamos con el salario, hablamos de la industria, pero queremos hablar un poquito de precios y por eso tenemos al vicepresidente del Centro de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Sabore, que está en comunicación con Radio Caput. ¿Cómo te va, Fernando? Luis Lauge, ¿qué decís? Hola Luis, gracias por comunicarse, buenas tardes. Al contrario, Fernando. Bueno, porque recién estaba hablando con Marcelo Fernández el tema de la industria. Escuchaba al presidente Milei hace unos días diciendo que los salarios le ganaron a la inflación, todo eso, y sin embargo, y ahora bajó el dólar, pero aumentaron los precios. Me falta de cerrar el círculo. ¿Cómo está la situación con los precios, Fernando? Decime. Luis, nosotros digamos desde el sector nuestro hace 60 días que casi prácticamente no tenemos cambios de precios. E inclusive decirle que el lunes de la semana pasada ya empezamos a sentir este rum de las empresas alimenticias que hablaban de entre un 4 y un 9%. Digamos que esto preocupó. Entonces, desde nuestro presidente Daniel Acuña, lo que resolvimos es hacer una reunión virtual, porque obviamente que la Confederación General Almacenera nuclea a todo el país, donde tuvimos una reunión de 2 horas y pico, donde hubo directivos y también hubo comerciantes que se quisieron estar en la reunión. Y bueno, después de escucharnos a todos, lo que resolvimos es que sacar un comunicado que se lo puede enviar, donde empresa que aumenta es empresa que no le vamos a comprar. Y pedido que hayamos hecho y que venga con un precio nuevo es mercadería que tampoco la vamos a recibir. Bueno, gracias a ustedes, al periodismo argentino, el comunicado golpeó por todos lados porque nos han llamado de todas las provincias y yo creo que obviamente cuando uno baja un comunicado de estos es como que siempre el comerciante, el colega tiene la autonomía de tomar decisiones, ¿cierto? Pero yo creo que en este caso nos van a acompañar y aún más va a acompañar el consumidor, que es el que decide si comprar o no, ¿no es cierto? Así que estamos en un momento complejo, no es fácil poder llegar a fin de mes y a esto incrementarle más aumentos de las empresas especuladoras que tenemos en el país, no. O sea, acá hay una realidad, Luis. Acá el dólar sube y las empresas suben, el dólar baja y nadie toca un precio. Entonces, esta vez nos paramos nosotros. Ahora, decime una cosa, perdón, que parece que estoy en otra época del país. Esto hace un año no pasaba. Esto tiene que ver con conciencia, toma de conciencia, pero también, y quiero pensar si le queda margen, porque también me parece que nadie compra o mucha gente bajó el consumo, pero también es una manera de ponerle un freno al presidente y a la política del gobierno. Yo no digo si es ponerle el freno al presidente, eso es lo que le ponemos de frenos a las empresas. Correcto. O sea, las empresas, mire, yo le voy a dar datos que se los puedo, le puedo enviar la factura, no tengo ningún problema. No, no quiero tanto, no me llene. No, pero mire, en el 2023, en este país faltaba arroz, faltaba aceite, faltaba azúcar. ¿Sabe cuánto llegamos a pagar la caja de arroz esa de color amarillo que tiene un pajarito? 4.000 pesos de costo. ¿Sabe cuánto cuesta hoy? 2.200 pesos. ¿Sabe cuánto llegamos a pagar el kilo de azúcar de la primera marca, la más conocida? 1.400 pesos. Hoy nos cuesta 900. Entonces, toda esa diferencia que le estoy hablando yo fue especulación. O sea, en el carnaval de precios, en el carnaval de los disparates, mientras el comerciante se volvía loco y el pueblo perdía,
alguien ganaba plata, Luis. Se quedaron Entonces, con la diferencia. Es una vergüenza, bueno, totalmente. Bueno, entonces, no sé, la Confederación General Almacenera no tiene banderas políticas. Yo tampoco tengo banderas políticas. Nosotros lo que defendemos es el comerciante y el consumidor dentro del margen que podemos. O sea, plantear esto, yo sé que somos pequeños y no tenemos la superficie de un hipermercado, ¿cierto? Pero somos más de 60.000 en el país, así que y somos más del 50% de la torta de la comercialización de alimentos, y esto se lo puede graficar cualquier empresa. Muy bien, muy bien. Bueno, Fernando, nada, me alegro mucho la noticia y de golpe, bueno, espero que se siga tomando conciencia y espero que, bueno, se va a resistir porque las empresas grandes meten presión. ¿Van a resistir ustedes? Obvio, pero por eso digo que, y aclaro, ¿no? Porque creo que es la pregunta que me hicieron los periodistas que me llamaron o a otros directivos. ¿Esto va a generar desabastecimiento? No, están tapados de mercado. Yo le digo que las empresas, los mayoristas, los distribuidores están sobreestoqueados de mercadería. Y usted sabe que lo que nosotros comercializamos, Luis, no es tornillos ni tuerca. Nosotros vendemos alimentos y los alimentos tienen fecha de vencimiento. Entonces, bueno, será enfrentarnos a una situación de discusión, más allá de que hay muchas, pero muchas pymes que hoy están ocupando más espacio en la góndola que las marcas más conocidas, Fernando, le agradezco muchísimo la participación en Trabajadores y Empresarios aquí por Radio Caput. Muchas gracias. Un gusto. Que siga bien. Bueno, y ya volvemos. Construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, nos queda un capítulo, nos quedan muchos temas, la verdad que quedan muchos temas en el tablero. Lástima, podríamos haber hablado esperábamos a Mariano Moreno con el tema de la Marina Mercante, pero ya lo vamos a tener en el próximo programa. Y lo que tiene que ver con la cuestión electoral. Hoy se conoció Sebastián Pareja, el armador, digamos, de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, confirmó que el primer candidato, lo digo porque ya el sábado que viene, el 17, hoy es 14, sí, el sábado que viene cierran los candidatos a diputados para octubre, muy importante, a diputados nacionales y senadores nacionales. Y él confirmó que el primer candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza va a ser Esper, el diputado Esper. Y bueno, un hombre que va a manejar, tratar de meter el terror en la provincia de Buenos Aires por el tema. Creo que se equivoca un poquito porque la prioridad era el tema de la seguridad y después la pérdida del empleo. Me parece que algunas encuestas están dando al revés. Ya la pérdida de empleo supera el tema de la emergencia. Él dice que hay ¿cómo dice? Bala o castigo, bala, qué sé yo. A meterle bala a los que están, a los raros, a los pibes. Cárcel o bala, nos dice Martín, exactamente. Si vos tenés una gorrita, Martín, te la pones para el revés, perdiste, no salgás a la provincia de Buenos Aires. Un disparate, y quien falta en la provincia de Buenos Aires definir, por supuesto, es la Fuerza Patria, el peronismo, con ahí seguramente un candidato a intendente, hay posibilidades, Ariel Sujarchuk, hay varios candidatos, pero sería un intendente, que es lo que quiere Kicillof. En el medio de eso, al final, de vuelta, tratar de meter unidad a Fuerza Patria, porque
también está la deserción de Sergio Massa. En estos días hubo una discusión respecto de Juan Grabois, de decir que si no iba Massa, él no iba a ser parte del armado en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ayer Massa, medio porque, bueno, Massa entra siempre, cuando las cosas, las papas quedan, él queda como que entró él y salvó la República, ¿no? Entonces Sergio Massa no va a ser de la partida, pero será un candidato a intendente. Hay una pelea que para mí se equivocan, porque la pelea es, ahora entra Grabois, y también Máximo Kirchner presionó para estar ahí, primero porque dijo que consultó con Cristina, y me parece que tampoco es manera, porque no se trata de que sea ni Cristina ni Grabois, ni Máximo ni Grabois. Me parece que tienen que formar una unidad y es contraproducente, me parece. Tiene que haber un intendente u otro hombre del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, así son las cosas, y ahora nos vamos porque quiero hacer el comentario político. La columna política de Luis Laugé. Otra vez Soda Stereo. Bueno, esto va a ser siempre. La columna política es en la ciudad de la furia, como no puede ser de otra manera. Y quiero volver a un tema, porque que tuvo que ver, sí, más que con la cadena nacional de Milei, con su mesianismo y con su autoritarismo. Ya mencioné el autoritarismo de Milei cuando dice que lo tienen que sacar de los pies para adelante, como si si hubiese otra política económica, estuviera en peligro la democracia. No hay peligro de la democracia de nada. Ahora, si se quiere Milei, hay recortes institucionales, mecanismos institucionales de juicio político para que asuma la vicepresidenta, o hay maneras, la vicepresidenta puede ocupar el cargo, no tiene que ver, no hay ningún tipo de cosas. Pero además, estas últimas 48 horas de Milei dieron aspectos muy, muy graciosos, si se quiere, pero también desagradables. Milei humilló a los diputados del PRO. Ayer, hace 2 noches, hubo una reunión en Olivos donde estuvieron los diputados del PRO y, por supuesto, de la Libertad Avanza, y hubo un radical, inclusive Pablo Servi, que estuvo ahí, como si fueran, ¿se acuerdan?, los héroes, preparando todo el terreno para que allí estén en Olivos comiendo un asadito cómodamente los diputados del oficialismo, para dar quórum, para rechazar de cualquier manera lo que tiene que ver con el desafío opositor para los diputados y para los discapacitados. Y ahí no solo Milei dijo, primero que además ya era con testigos de la cosa, hasta la 1:30 estuvo hablando 2 horas del tema, y finalmente les dio como reconocimiento, les dijo a la 1 de la mañana, todos querían rajarse y no había otra manera y les dijo, no, quiero que se queden para ver una película. Se imaginan, terminaron todos a las 3:30, y pasó una película que estrena hoy, que es Homo Argentinum, la película de Guillermo Francella. En la película de Guillermo Francella, Milei encima se dio el gusto de gastar a los diputados y mostrar que en Homos Argentinos se muestran todas las debilidades de los argentinos. Todo lo peor de los argentinos está en esa película. Entonces, vamos por parte. Ahí se muestran todas las vivadas, todas las cosas que durante años nos parecía una canchereada, y sin embargo muestra lo mal que nos ve el mundo como cuando hacemos esas cosas. Y lo muestra Francella, que últimamente, tiene muchas coincidencias con el gobierno nacional. Pero además, yo digo, ¿está en condiciones Milei de hacer una cosa así, con las cosas raras en realidad que hace? Porque estuvo el otro día en el discurso en cadena nacional, utilizó una cita de la película de Batman, Batman, El Caballero de la Noche, 2012, donde dijo, esto es lo que pasa cuando una fuerza imparable pelea contra un objeto inamovible, como que diciendo la fuerza imparable es la oposición, lo malo, y el objeto inamovible es él, las virtudes del presidente. Ahora, el presidente, en el marco de toda esa
de esa película y ese reto de mostrar lo de los argentinos, no se dio cuenta que mostró lo peor de él. Porque hace unos días estuvo nuevamente con Ian Moche, el chico discapacitado de 12 años, que le está pidiendo a gritos con su madre que levante un Twitter donde Milei, el presidente de la Nación, le dice que es un operador del kirchnerismo, es un chico autista, que tiene, en esa cita, el propio chico habla de eso, habla del tema y le pide por favor al presidente que levante eso. Él, su objeto para hacer honor a Homo Argentino es, si muestra lo peor de los argentinos, está mostrando él que es casi lo peor de todos, porque no levanta este Twitter y desafía a un chico autista de 12 años. Entre Batman, el Guasón, porque el que hace la cita, el Guasón, Franchella, y el autismo del propio Milei, bueno, nos están volviendo locos a los argentinos. Así que, seguiremos con Trabajadores y Empresarios el jueves que viene, de 14 a 15 horas, con Martín. Me sale Martín Moche, Martín Loza, perdón, hablé de tantas cosas, con Martín Loza en la operación técnica, Leandro Laujén en la producción periodística. El jueves que viene seguimos en Trabajadores y Empresarios por Radio Caput con todos ustedes. Muchas gracias. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria.